Hola, queridos amigos de Contexto. Amigos, hoy vamos a hablar sobre el tema económico y la distribución de los fondos para las necesidades de nuestro país en este año 2021, en el que gran parte de los recursos tiene que ser invertido en el sector salud, en la reactivación de la economía y en ayuda humanitaria. El presidente ha anunciado la contratación de 20 millones de vacunas contra el COVID-19, 10 millones de dosis de AstraZeneca, 8 millones de Pfizer y 2 millones del sistema COVAX de la canasta de distintas vacunas que organiza la Organización Mundial de la Salud. Con este anuncio dijo también que se vacunarán a todos los dominicanos de manera gratuita a partir del próximo trimestre de este año. Asimismo, anunció otros planes importantes como en el sector viviendas, donde se proyectan construir 35,000 casas económicas que van a partir de 800,000 pesos, para ser facilitadas a la población, iniciando con un costo de 3,500 pesos mensuales. Según los números del Banco Central, también tenemos que aún en estos momentos de crisis, en los meses de octubre, noviembre y diciembre, el gobierno recaudó más que el año pasado en esa misma fecha. Lo que quiere decir que tenemos un déficit menor a lo proyectado y que el financiamiento que estamos tomando para este año, pues también está con una tasa de interés menor que en momentos pre-COVID, lo que es importante. Pero hay sectores que han sufrido mucho y tenemos que recuperarlos, todos sabemos esto constituye parte de la crisis y hemos visto también que en programas pasados se ha hablado de una reforma fiscal para mantener el equilibrio económico y algunos especialistas han fijado posición que esta reforma debe bajar los impuestos para la dinamización de la economía. Entre otras cosas, lo que nos gustaría saber si esto es posible, ¿verdad? Si esto es una coyuntura posible que se puede utilizar para esto. Bueno, pero para hablar sobre estos temas, tenemos a nuestro invitado de hoy, que es el director de presupuesto, el licenciado José Rijo Presbot, quien nos acompaña vía Zoom, y también nuestro compañero Julio Ortega Tous nos acompaña vía Zoom, que ha estado en estos últimos días un poco perdido. Bienvenidos. Julio, bienvenido a tu casa. José, qué bueno tenerte con nosotros. Muchísimas gracias, Mónica, Julio, un placer, como siempre. Hola, José, ¿cómo estás? Bueno, abatido. Me imagino. ¿No? José, danos una explicación sencilla y sucinta de el tema de las vacunas, porque se discutió en el Senado, primero hubo un compromiso con, ¿cómo se llama? AstraZeneca. Ahora se habla de otras empresas. ¿Cuál es la situación final y qué han decidido a través del procedimiento de compra y contratación del país? Bueno, precisamente se ha utilizado disposiciones del Congreso Nacional donde se autoriza a este tipo de contrato único, especial, con estas empresas fabricantes de la vacuna para el COVID-19. En total, son, como muy bien apuntaba Mónica, unos 20 millones de vacunas, unas 12, algo más de 10 millones de vacunas con AstraZeneca, o los 8 millones con Pfizer, y 2 millones de vacunas en COVAX, que es una reunión, ¿verdad? Es como un almacén ahí para distribución. ¿Qué hace la OMS? Exactamente. Eso representa para el Estado Dominicano este año unos 9.600 millones de pesos. Ya se ha podido cubrir por un aporte que hizo el sector privado el año pasado de unos 8 millones de dólares, más unos 3 millones de dólares más que se había pagado a través de presupuesto. Por la reformulación que hicimos, contemplamos ahí el monto necesario para dar el pago inicial y poder ser de los países que recibirían la vacuna. Estamos hay un financiamiento de riesgo que lo estamos discutiendo
donde hay aproximadamente unos 18 millones de dólares para la vacuna. Eso es ¿Financiamiento de qué? un apoyo presupuestario del BID Del BID. del BID, sí. Y lo otro, pues como hicimos una reducción del déficit, tenemos capacidades ahora de nosotros poder, y pudimos colocar del financiamiento, tenemos capacidad ahora de hacer ajustes presupuestarios que nos permitan disponer de esos recursos, y cualquier modificación pues se arreglaría ya en el reformulado que pensamos para el mes de julio. Pero Ahora, en realidad son esas 20 millones, esos 20 millones de unidades están contratadas bajo esta modalidad, que es una autorización al Ministerio de Salud Pública para que haga este contrato específico único, porque eso es un producto especializado, no puede entrar a un programa de licitación, ¿no? Pública. No. Es decir, que tiene que ser bajo cierto... Además, como es una operación en dólares, tiene que ser validada por el Congreso, que es lo que ha hecho. El Senado actualmente acaba de validar lo de Pfizer. Ok. Una pregunta. La gente se dice, pero si los dominicanos somos 10, 11 millones, ¿por qué necesitamos 20 millones de vacunas? Porque se necesitan 2 dosis. Claro. ¿En todas? En todas. En todas. Es lo que se ha planteado, ¿no? Ya. Además, hay que calcular también un porcentaje de pérdida, ¿no? De que se descompongan, que no tengan, en fin, pero es asegurarle que todos los dominicanos, todos, gratuitamente van a tener su vacuna. Y eso el Estado y el gobierno lo tiene asegurado ya. Eso quiere decir que el gobierno, el Ministerio de Salud Pública, ha descartado usar otras vacunas como la rusa y las varias chinas que hay, que dicen que tienen muy alta efectividad. Así, bueno, prácticamente no que se ha descartado, es que no hemos asegurado de poder disponer de estas que ya están accesibles a nosotros y que pueden ser fácilmente adquiridas, ¿no? Próximamente, en un par de semanas, deben estar llegando la primera partida de 30.000 vacunas más o menos rápido, que es un pedido rápido para el sector salud, ¿no? Para que los que están en el campo de batalla y enfrentando la pandemia lo puedan disponer. Igualmente, hoy precisamente acabamos de autorizar el pago del incentivo a lo que están en el sistema, en el Servicio Nacional de Salud, al incentivo a los médicos, enfermeras que están ahora en labores de COVID. Es decir, que van a tener un incentivo adicional a su salario por estos meses. José, con la aprobación de estos pagos de 20 millones de vacunas, ¿tenemos noticias de en qué tiempo, cuál será el periodo durante el cual nos estarán despachando en buen dominicano estas vacunas? De aquí a 3 meses, ¿hasta cuándo se extenderá este proceso? ¿Sabemos este dato? No, porque hay una programación. Precisamente la primera etapa era tener las autorizaciones, dar los avances e iniciar entonces todo el proceso que conlleva transporte, carga, manejo, porque las vacunas necesitan un manejo especial, un protocolo, ¿no? Y todo eso está todavía con la discusión con las empresas, ¿no? Sí, la Pfizer es la que necesita menos 80 grados centígrados. Sí, esa es la que menos necesita. No, la que más. No. La que más necesita. La que más. La que menos necesita es AstraZeneca. Sí. Y Moderna también. Correcto. Exacto. La de Oxford es la que menos necesita. Exacto. Sí. Y Moderna no necesita tantísimo tampoco como la Pfizer. Bueno, ni las rusas, ni las chinas. No, ni las otras. Pero que esas otras todavía están un poco por debajo en las pruebas. Estas son las que parece que están más adelantadas, estas 3. Por eso el gobierno... Bueno, yo espero que esas noticias y la llegada de esas vacunas nos ayude a controlar la pandemia, porque en los últimos días es un rebrote terrible. De ayer a hoy murieron 24 personas. Sí. Mira, nosotros estamos ahora mismo en un círculo, ¿verdad? En un dilema.
Si la prioridad absoluta es la salud, Sí. entonces, y deja de lado lo demás, como la economía, se te van a morir de hambre, de Sí. desesperación, de estrés, ¿no? Y si abre la economía, entonces se te enferman más gente y te mueren más gente. Sí. Entonces, es una situación que amerita, como lo planteó el presidente, de un gran acuerdo nacional y que los sectores que asuman la responsabilidad de mantener los protocolos. Es decir, si bares, restaurantes, las actividades artísticas se quieren abrir, cada quien tiene que ser responsable de su área y hacer que se mantenga estrictamente los protocolos. En cuanto al pueblo, bueno, somos un país que ha vivido tantos años sin consecuencia de indisciplina, donde cada quien cree que tiene la verdad absoluta, pues es un poquito más difícil controlar más en las personas que ya están cansadas, que están estresadas, ¿no? Es decir, Eso una está pasando, situación, José, eso está pasando en el mundo entero. claro, Porque yo tengo familias que viven en Francia y que viven en, en España y que viven en Sudamérica, y es el mismo problema. Es decir, la gente está hastiada de casi un año de encierro, de volver a soltar, de volver a cerrarse, de perder trabajo. Es decir, el efecto psíquico, el efecto emocional y el efecto que está causando esto es terrible. Es decir, realmente yo nunca he visto en el caso, no, por lo no, menos, Julio, que uno vive con una paranoia, ¿no? paranoia, además, Yo además. he tenido que hacerme muchísimas pruebas, porque me junto con el ministro Chu Vázquez, por ejemplo, y a los pocos Sí. días sale él con COVID, ahí tengo yo que irme a hacer una prueba. Me reúno con el presidente del Senado, don Eduardo Estrella, les da con COVID, ahí tengo que irme a hacer. Entonces, cada vez que tú estás con un amigo y a los 2 o 3 días te enteras, de una vez tú crees que tienes que hacerte la No, prueba, no, pero es lo correcto, Es lo correcto. es lo ¿no? correcto lo que hay que hacer, es Entonces lo la correcto exposición de uno, óyeme, uno vive en paranoia permanente, Y ¿no? permanente. sería parte de ese pacto colectivo del que habló el presidente Luis Abinader, que aunque como dice Julio, es un poco difícil de cumplir porque no solamente es en nuestro país se están dando estas situaciones, pero yo creo que es fundamental porque si no, no vamos a poder abrir la economía. Y entonces pasa lo que dice José Rijo, que nos vamos a morir de hambre, de faltas de empleo. Pero ¿qué posibilidad hay de que nos hagamos responsables cada uno de nuestra misma persona y los que dependen de nosotros? Yo lo veo bastante difícil eso, de manera que no veo una pronta apertura total de la economía. Pero tenemos que ir haciendo el esfuerzo, ¿verdad? Estamos apostando a la vacuna, ¿no? Y ver La cómo vacuna, se va mejorando. la vacuna se prevé, esas 10 millones de dosis, ser administrada en qué tiempo, Es que eso es lo que no Bueno, se sabe. no se sabe. es un proceso, ¿no? Nosotros, se han hecho escenarios, ¿no? De identificando primero las partes más vulnerables, mayores de 65 años, utilización de un sistema de las unidades de atención primaria en todo el país, de habilitar, pero eso. Se habló incluso de los colegios electorales también, que de hecho Es un lo conversamos proceso aquí. que tiene que ser también muy bien controlado, ¿no? Sí, Porque no sí. es que vamos a Imagínate, vacunar, vengan todos a vacunarse aquí. No, y así se arma no, un ¿no? rebú ahí, de botan Sí. todas las vacunas. Y la gente empujando y no, tenemos que hacer un protocolo, ¿no? Y eso indudablemente. Pero el gabinete de salud que preside la señora vicepresidenta, doña Raquel Peña, ellos han venido trabajando con un buen plan, con una distribución de las cargas para cada una de las instituciones, ¿no? Porque aquí va a intervenir no solamente el ministerio, interviene todo el sistema de salud, ¿no? Y una de las partes que también tiene que ser corresponsable de esta actividad también será el sector privado, ¿no? De Claro. salud, que tiene que contribuir para mejorar todo el sistema de ARS, de gente que está en su seguro de salud. Es decir, que es toda una logística que hay que preparar
que lleva su tiempo, ¿no? José, Más, ¿cuáles son las ayudas que se van a quedar hasta abril? Se va a quedar una serie de ayudas y también la tarjeta que antes era de solidaridad, que ahora será Prepárate, creo, ¿no? Algo así. Se va a duplicar esta ayuda. ¿Qué peso tiene en el presupuesto? Ya que sabemos que estos 3 programas, fase 1, fase 2 y PATI, tuvieron un peso muy fuerte en el año pasado, y más que tengo entendido que desde junio no se pagó hasta que entró el nuevo gobierno de Luis Abinader, y esto le hizo un hoyo considerable a lo que era el presupuesto ya agotado. Así es, 90 mil millones de pesos costó esos programas ¿Y que, por qué se llama Prepárate ahora? bueno, vamos por partes. No, a mí me gusta mucho, no es Prepárate exactamente, pero es un nombre parecido. A mí me gusta mucho el nombre, lo voy a buscar, porque lo voy a buscar. Pero fíjense, y escúchame, José, a mí me gusta mucho el nombre, porque yo siempre he dicho que esta ayuda debería de ser para algo y con un comienzo y un fin, aunque sean 20 años. Entonces, si es Prepárate o algo que se le parezca, lo vamos a buscar ahora, cuál es el nombre correcto, es para algo. Entonces, prepárate para tú mismo ser autogestor. De manera que me encanta el nombre, que se los debo. Lo voy a buscar aquí, que lo tengo. Bueno, sí, así es. Miren. Supérate. Supérate. Bueno, ese es más. Sí. Pero vamos. Prepárate, parece como prepárate para. No, algunos hablaban de Atrévete, sí hay mucha, pero Supérate está fabuloso. Pero Supérate es el concepto que debe primar en todos estos programas sociales porque son ayudas condicionadas. Y después se elimina completamente. No, vamos por partes. Al finalizar el año, nosotros teníamos 1.500.000 personas en el programa Quédate en Casa, que fueron incorporados a partir de los 811.000 familias que estaban en la tarjeta de solidaridad, en Comer es Primero específicamente. En Comer es uno de los programas. Sí, pero Comer es Primero es el que se convierte realmente en Quédate en Casa, porque Bonolú y Bonogá se continuó pagando independientemente de Comer es Primero. La propuesta entonces del presidente era duplicar de Comer es Primero, y así lo establecimos en el presupuesto, de 825 pesos que se le daba en ese programa de Comer es Primero, llevarlo a 1.650. Eso es lo que era la doble. Esos 1.650 se mantienen se va a seguir manteniendo durante el año entero. Ahora, en este mes de enero se aporta a la cantidad de personas que había recibido su Quédate en Casa en diciembre, y comienza el desmonte para que cada mes vamos a ir disminuyendo un grupo de personas, porque solamente van a quedar en el programa Supérate, que se va a llamar así a partir de mayo, todo aquel que entre dentro de los ICB 1, 2 y 3, que son los de menor calidad de vida, porque hay personas que reciben esa ayuda que no la necesitan. Entonces hay todo un programa de depuración para que queden solo los que realmente lo necesiten, con otras ayudas complementarias que se van a ir dando. Por ejemplo, con el mejoramiento de la vivienda. Se inició un programa de mejoramiento de 10.000 viviendas el año pasado, que continúa ahora. Eso es mejoramiento de 30.000 viviendas, perdón. Un mejoramiento de 30.000 viviendas. Pequeñas mejoras, ¿no? A través del Instituto Nacional de la Vivienda, y para eso se dispuso 4.600 millones de pesos, lo que se había dispuesto en los 4 años anteriores del gobierno pasado. En 4 meses se pudieron iniciar esos desembolsos. Nos vamos a ir a la pausa. A partir de mayo queda 1 millón de personas ya debidamente censada y mejorada en Prepárate con 1.650 pesos más el Bonolú, el Bonogá, el ILAE, dependiendo lo que le corresponda, lo de ayuda envejeciente. ¿No? Te iba a comentar, porque
el leitmotiv original de ese programa era proteger la pobreza extrema. Correcto. La extrema, que era un 6%, creo que es el 8%, no me acuerdo. Y ahora lo que ha habido es que se ha incrementado la pobreza extrema con el efecto de la pandemia, el desempleo, la falta de chiripeo, el no poder trabajar de noche. Hay mucha gente que trabajaba de noche, que trabajaba. Y lo único que trabajan, que hacen reparto en los delivery. Hasta las 11, nada más. Solamente hasta las 11. No, por eso hay que hacer una revisión muy profunda a todo a lo que están recibiendo. Exacto. Y viendo el comportamiento de la economía, ¿no? Es lo mismo que, por ejemplo, FASE, que empezó como con 700,000 personas. Ya creo que quedan como 70,000. Y esos son personas que han recuperado su trabajo, José. Sí, bueno, cuando comienzan a cotizar en la tesorería de la Seguridad Social, es que han recuperado su trabajo, porque alguien le está descontando. Claro. Mira, vamos y es bueno apuntalar que nosotros le pusimos 2.300 millones de pesos para el doble sueldo. Sí. Es decir, todo lo que tuvieron en FASE, el gobierno pudo con sus ahorros darle ese doble sueldo a los que estaban en FASE, la proporción, indudablemente, que le correspondía. Eso se dio. Nos vamos a la pausa. Nos vamos a la pausa, Julio. Volvemos inmediatamente. De crecimiento. Bien, amigos, continuamos el programa con el amigo José Rijo, director general de presupuesto, que maneja el dolor de cabeza que debe de ser tener que organizar el gasto, porque eso es asignar el gasto, es decir, cómo lo que entra se gasta. Y como todos ustedes saben, el gobierno ha tenido un estremecimiento muy duro desde el año pasado con el efecto del COVID, con el cierre de los comercios, con el cierre de los bares, de los restaurantes, con el impacto en el turismo, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay algunos sectores que han crecido después de eso. A mí me llama la atención José, que la proyección que presentó el gobernador del Banco Central, el buen amigo Héctor Valdés Albizu, fue de que la economía iba a crecer. Y ustedes cuando hacen el presupuesto tienen que tener una asunción de presupuesto, de crecimiento. Claro. Ustedes suman un monto de crecimiento de 7.7. 7.7 significaría que nosotros vamos a superar la caída del año pasado y vamos a crecer algo. ¿Es así? Mira, indudablemente, nosotros, si tú planteas lo que ha pasado después de este último trimestre, nosotros, si seguimos el mismo ritmo que llevamos y se mejora, porque aquí hay un componente fundamental para ese crecimiento, que es el turismo. Es decir, si la curva no se aplana en los países emisores de turistas para que comiencen a viajar, pues nuestro crecimiento va a estar muy sujeto a eso. Y nosotros estimamos que podíamos ir desde un 4.5 casi a un 6% de crecimiento en este año, con las condiciones actuales. Ahora, para lograr un 4.5, nosotros necesitamos que el turismo se acerque al 60%, ¿no? del año 2019. Ya la ocupación ahora mismo se habla de cerca del 50%. Si nosotros, el problema está de que los países emisores de turistas aplanen en su curva de contagio y los turistas comiencen a salir, porque eso te impacta no solamente en el turismo, sino en toda la producción agropecuaria, utilización de plástico, la industria,
Es decir, el menudeo, los taxistas se mejoran, el transporte, es decir, el turismo impacta a todos, casi todos los sectores de servicio y de producción del país. Entonces, si logramos eso, pues podemos llegar, podemos superar. No creo que lleguemos al 7%. No es mucho, José, decir que tenemos un 50% de turistas en este momento. No de turistas, sino de, digamos, de compromiso ocupacional. Reservación. Sí. No, exacto, de ocupacional. Y eso es significativo para el turismo, ¿no? Claro. Pero estamos con toda la dificultad. Ahora los Estados Unidos exigen que tú tienes que tener 72 horas antes una vacuna. Digo, una prueba PCR. Para ir allá, ¿no? Entonces, eso te va poniendo también alguna traba diciendo, bueno, si en Estados Unidos están pidiendo eso. Es decir, tenemos que esperar un mejoramiento del tratamiento del COVID, ¿no? Pero nosotros estamos apuntando a que a través de la inversión pública, con los fideicomisos fundamentalmente, el Juan Bosch se reactiva, el fideicomiso de la construcción del puerto de Manzanillo, la carretera pues Santiago-Puerto Plata, la carretera del Ámbar, el desarrollo del polo turístico, si se puede llamar así, de Pedernales, ¿no? Y una serie de pequeñas obras que están contempladas en el presupuesto, que no se ejecutaron el año pasado y que ahora se le va a dar mucho impulso para que se terminen de ejecutar, porque las mismas condiciones impedían. También no pudimos tener nuevas obras porque no teníamos código SNIP, que es el código del Sistema Nacional de Inversión Pública, para no hacer lo que se hacía antes, es decir, que se ponía una obra ahí, empiézala, se le daban unos recursos sin concursos, sin nada, este gasto no se registraba en el año y se pasaba para el año siguiente y se ponía por debajo de la línea como disminución de cuenta por pagar sin haber cumplido ningún procedimiento de ley, ni de Contraloría, ni de Tesorería. Claro. Es decir, eso se ha detenido. Este año todo funcionario que genere deuda administrativa, es decir, que contrate obra o bienes o servicios sin tener la apropiación de recursos, la diferencia la va a pagar con su patrimonio. Y eso lo hemos contemplado en la ley de presupuesto de este año. Sí, muy bien. Mira, hay obras importantes para la capital. Mira, fundamentalmente todo tiene que ver con el desarrollo de transporte, el mejoramiento de la infraestructura y el transporte. Pero el mayor interés son pequeñas obras en todo el país. Para reactivar. La obra más grande de transporte, que es el metro. Sí. No se va a hacer nada con el metro. Sí, claro. Hay una ampliación y está la ampliación del teleférico que va hasta Los Alcarrizos ahora. Y ya eso está en proceso, trabajándose, y son las dos obras fundamentales, la ampliación de la línea del metro, y hay toda una discusión sobre un plan de un monorriel, ¿no? Que cruce toda la ciudad. Eso hay todos unos estudios, investigaciones. Pero lo del metro es el subterráneo. Sí, claro, lo del subterráneo. Y sería desde el kilómetro 9 hasta Los Carrizos. Y se está también la ampliación del teleférico hasta Los Alcarrizos. Okay. El presidente Luis Abinader conecte el metro con el teleférico y el teleférico con el metro, claro. Es decir, el circuito se completa. Por supuesto. Tengo entendido que el presidente dijo, Julio, con esto que tú preguntas, que el 70% de la inversión en infraestructura iba a ser en los pueblos, en el interior, según la cantidad de personas que había. Eso fue lo que él dijo en su reciente... Pero el 70% vive aquí en la capital. Bueno, pero él dijo eso. Él dijo que el 70% iba a ser inversión en el interior. Entonces yo pregunto, a partir de... La capital y la provincia representan el 33%. Sí, eso fue lo que él dijo. Para inversión, sí. De inversión. Una pregunta, porque José. Óyeme, usted no sabe. Mira, yo los invito a que vayan al Hospital Santo Socorro. Es el hospital pediátrico, está convertido en COVID. Ahí, con un esfuerzo, eso está en La Fe, el Hospital Santo Socorro. Okay. Yo fui ahí en los primeros días y eso era un desastre. Uno va ahora y dice, pero ve aquí, ¿cuánto fue que tú recibiste?
Ese hospital recibe menos de 700,000 pesos mensuales de asignación. Eso es una buena gestión. Pero con la buena administración que ha hecho la doctora que está ahí, oye, me ha convertido ese hospital en modelo. Y es que con poco dinero, cuando se usa bien los recursos, tú mejoras. Porque si tú tienes un pintores que tú estás pagando en tu nómina, ¿no? Tú no tienes que contratar una compañía para que te pinte. Tú pones a esos pintores a pintar, compra nada más la pintura. Claro, claro. ¿No? En cuanto y a así, sí. En cuanto a la reactivación de la economía, José, las alianzas públicos-privadas, ¿qué peso tendrán en el presupuesto nacional y cómo se manejará esto y cuáles son las que se proyectan para este año? Porque con un turismo de capa caída, aunque las zonas francas y la construcción también se está haciendo por su reactivación, hay que ver de dónde es que van a salir los fondos para completar el presupuesto y los adendum que se tengan que hacer. Mira, el presupuesto nosotros lo hemos elaborado en términos de gasto, muy crítico, es decir, es un presupuesto para operatividad de las instituciones y para invertir donde realmente se necesita. Todo lo público-privado conlleva su tiempo, su plazo, los aportes del Estado pueden ser que sean naturaleza, que no sean por recursos presupuestarios, ¿no? Por ejemplo, el fideicomiso de la vivienda, ahí hay contemplado un bono, el Fondo Vivienda. Es un fondo para la vivienda, para que puedan acceder a ese programa que se estima que pueden ser de alrededor de 10,000 viviendas este año, que se inicie la construcción de ellas y terminar con 37,000 en los 4 años. Digo, en los 3 años prácticamente, tenemos que pensarlo así. Ese fondo vivienda, una parte muy pequeña es el aporte del Estado. Lo otro tiene que venir del sector privado. Y igualmente los terrenos que aporta el Estado, esos son parte de las inversiones. Para vivienda este año, nosotros colocamos alrededor de 5,000 millones de pesos solamente en el INVI para el desarrollo de planes específicos de construcción de vivienda. Y a través de el fideicomiso que está liderando el ministro Lisandro, que tiene a su cargo la responsabilidad, pues se van a reunir alrededor de unos 30,000 millones de pesos para ir siendo colocados. Por el lado de la MIPYME, que esto sí, porque estamos hablando de reactivar las economías, ¿no? Nosotros sí estamos haciendo un esfuerzo y estamos buscando, y próximamente se anunciarán algunas medidas importantes para motorizar las pymes, las MIPYMES, ¿no? Inclusive en el presupuesto de este año hemos colocado una partida de 20,000 millones de pesos que sirvan como contraparte al fondo de garantía que se ha creado, que pasa los 100,000 millones de pesos. Es decir que si nosotros logramos que las MIPYMES se empujen, que compra y contrataciones de las instituciones adquieran mayor productos de estas MIPYMES, pues indudablemente que la economía va a comenzar a dinamizarse para los pequeños y medianos empresas. ¿No? Bueno, nos vamos a la pausa y volvemos de inmediato. Nosotros no hemos podido. Bueno, ya estamos en el aire, señores, y le y me gustaría también que José nos ampliara un poquito sobre qué está planificando el gobierno, de si es buen momento para promover la formalización de las empresas. Hay algo que a mí se me quedó en el tintero antes de pasar a ese punto. Okay. Y es, hemos hablado mucho de las alianzas público-privadas. La cual en principio parecen muy bien, es decir, el sector público pone algo, el sector privado pone otra parte, pone su know-how de operar y entonces se hace un proyecto importante, qué sé yo, la carretera de
de la que hablaron de Puerto Plata a Santiago, la nueva. ¿Cómo se llama? El ámbar. Del ámbar. Sin embargo, la experiencia que nosotros tenemos con una carretera también, es la carretera Juan Pablo II, la que va de por favor. De las Américas a Samaná. A Samaná. Hay una cosa que se llama peaje sombra, que significa miles de millones de pesos anuales, porque supuestamente si no tiene una cantidad de tráfico esa carretera, el Estado compensa. Entonces, así no. Mira, ese contrato no se va a repetir, tenlo por seguro, que ese tipo de contrato no se va a repetir. Esas son las malas experiencias Claro. Y qué bueno que tú lo traes. Son de las prácticas que no podemos repetir, y que tienen que ser revisadas, que tienen que ser revisadas, ¿no? Pero sí, indudablemente que es un proceso, Julio, es un proceso. No, yo sé, ese contrato no se revisa porque tiene garantía, creo que del Banco Mundial o del BID. No, hay toda una situación con inversionistas, tenedores de bonos dominicanos. ¿No? Bueno, pero que no se repita eso. Ese tipo de garantía que lo que hace es que quiebra a la finanza pública. Ahora, lo que sí nosotros estamos convencidos es que sin un acuerdo, sin esa alianza público-privada, porque aquí viene otro aspecto, esas alianzas público-privadas conllevan ciertos niveles de facilidades. Entonces, como estamos discutiendo ahora y vamos a empezar a discutir en el Consejo Económico y Social el pacto fiscal, entonces eso también va a estar sujeto a los acuerdos de ese pacto fiscal. Exactamente. ¿No? Que por el lado del gasto, nosotros estamos demostrando eficientización, estamos mejorando la calidad del gasto. Todavía nos falta, porque hemos encontrado una estructura de 16 años que desmontarla no es fácil. Estamos tratando de mejorar. Pero por el lado de la reforma integral a todo el sistema tributario y a todas las excepciones, facilidades, todos los impuestos, todas las tasas, todo eso tendremos que revisarlo, ¿no? Porque para el 2022 nosotros necesitamos presentar la política presupuestaria del 2022 a más tardar el 30 de junio. Wow. Para el año 2022. Entonces, para presentar esa política presupuestaria, necesariamente vamos a necesitar disponer de una mejor programación, planificación de gastos y mayores ingresos, si queremos ir disminuyendo el endeudamiento, es decir, si queremos ir disminuyendo el déficit. Claro. Con el aumento de las reservas internacionales se ha estabilizado la prima del dólar, cosa que ha favorecido en este momento a la economía también. Y nos va a favorecer si mantenemos este control de la tasa de cambio, está calculada al 62.30, ¿no? Entonces, por disminución de cambio de tasa, pues ahí vamos a poder tener tal vez algunos ahorros que nos van a permitir hacer más inversión, ¿no? Un asunto de manejo de los recursos, ¿no? Sí. ¿Hay alguna planificación en cuanto a promover la formalización, quizás simplificación fiscal de los métodos o algo hay en proyecto para este año? Mira, eso entra precisamente dentro del pacto fiscal, porque la reforma al Código Tributario no puede ser simple y llanamente la reforma de bajar, subir tasas, ¿no? Tiene que estar acompañado de un sistema más simplificado para que la gente pueda pagar. Aquí el 82% de los asalariados, de las personas físicas de este país, no pagan nada de impuestos sobre la renta. Pero los asalariados se les descuenta, José, de sus salarios. No pagan, están exentos. Tú tienes de 34.700 para abajo están exentos. Sí, el que gana menos de 34.000 no paga. No paga, está exento. Y entonces, cuando tú ves cuántas personas... que el que gana 340 millones paga 3 cheles. Porque aquí viene otra cuestión.
y es que al tú tener una escala en función del mínimo exento, el que gana 50,000 no paga prácticamente nada porque está pagando sobre la diferencia de 34, si está pagando sobre 16,000 pesos nada más. Entonces, todo eso hay que revisarlo y además tenemos que buscar una manera de incentivar a las personas físicas a hacer su declaración de impuestos. Aquí la gente no hace declaración de impuestos de manera física. La persona tiene que hacer su declaración, aún sea asalariado. Porque ¿qué pasa? Que el asalariado, hay una disposición ahí como que el asalariado, como lo repone la empresa, ese no tiene que hacer declaración. Pero aquí todos sabemos que muchas personas no solamente tienen los ingresos de su salario regular en una empresa, tienen el pluriempleo y las entradas que no se registran al sistema. Entonces, eso todo, además, yo soy de lo que digo, si tú le vas a exigir que te pague más impuestos, que la persona haga su declaración de impuestos, bueno, tiene que tener algunas compensaciones, porque si una empresa paga ITEVI, cobra ITEVI, ¿no? Se lo descuentan de lo que ya abonó en su materia prima. Pero ¿qué pasa? Que el consumidor final, que es quien paga el ITEVI, no se lo descuentan nada, no hay ningún porcentaje de deducción para el pago. Entonces tú podías tener un incentivo para pagar tus impuestos porque te van a devolver de alguna manera lo que ya tú has ido adelantando, como en los países desarrollados, ¿no? En Estados Unidos te mandan un chequecito devolviéndose si tú pagas más de lo que te corresponde. Así es, ojalá que así sea, porque realmente la parte fiscal es muy complicada para personas que, aún diciendo lo que tú dices, José, asalariados que tienen su tiempo muy limitado, es bastante difícil ponerse a hacer esta conciliación. Es cuesta arriba, ¿no? Ojalá no, y que tú tienes que declarar ITEVI todos los meses. Tú necesitas un contable. Entonces el contable te lleva lo que tú... Claro, la ganancia. Incluso en las compañías pequeñas, en las micros, el hecho de tener un contable que tú le pagues mensualmente una iguala, se hace cuesta arriba. Por eso mucha gente comete errores porque no tiene los contables, y aún los contables cometen muchos errores y después se pagan con multas. José, entonces para cerrar este programa, ¿qué visualizas en cuanto a, vamos a decir, este presupuesto, ese adendum que siempre se hace a mitad del año, ahora con COVID? ¿Qué ustedes piensan que va a pasar y cómo se estructurará lo que es el presupuesto del 2022, que tú dices que hay que entregarlo ya a mitad de año? Mira, nosotros nos hemos propuesto estos primeros 6 meses, conjuntamente con el Ministerio de Economía y Desarrollo, que preside el ministro Miguel Seara, hacer que el plan se una al presupuesto. Ya hemos logrado que compra y contratación, el portal transaccional, hable con el portal del Sistema Integrado de la Gestión Financiera. Así no se puede colgar ninguna transacción si no está la certificación, y compra no puede verificarlo. Y nosotros verificar que a las personas que han contratado le están pagando en tiempo. Todo eso lo vamos a poder ir controlando y mejorando. Entonces, estos 6 meses es eso, tratar de unir el plan con el presupuesto para presentar ese presupuesto que nosotros anhelamos que sea basado en las misiones de cada institución. Una revisión profunda a todas las instituciones en sus estructuras, mejoramiento, simplificación de procesos a lo interno de las instituciones, análisis de lo que son unidades ejecutoras, porque muchas unidades ejecutoras hacen que haya mucho gasto, y es uno de los graves problemas que tiene el Estado Dominicano, porque una unidad ejecutora te dispone de todo lo demás, tiene un departamento de planificación, de cobro, de compra, de todo, y eso encarece la administración, cuando una institución puede tener la administración de todas esas unidades que compran de manera individual, que sea solamente concentrado. Y sobre el reformulado para este año, indudablemente que tendremos que hacer algunos ajustes que pueden ser a la baja para algunas instituciones,
porque lo estamos revisando y le vamos a dar control. Gastos, porque no tuvimos el tiempo de hacer una buena planificación, ¿no? Recuerden que fue en 45 días que armamos prácticamente este proyecto de presupuesto. Habíamos hecho un ejercicio en los últimos 15 días después de aprobado de la ley con lo que se llama la distribución administrativa del presupuesto, con las instituciones mejorando su distribución, pero que sin embargo ese trabajo no lo fracasaron, podemos decir así, porque el pasado 27 de diciembre la Dirección General de Presupuesto tuvo un ataque cibernético que no limitó en nuestras operaciones. Y ese ataque, mira, no nos queda más tiempo, pero en 30 segundos, eso se puede, un ataque cibernético quizás de fuerzas que querían hacer fracasar al gobierno. Esto me parece muy grave. No, así es. Esa fue la realidad y estamos trabajando, identificando. Ya hemos avanzado en muchas partes y esperamos estar a un 100% en los próximos días dentro de DIGEPRES. Bueno, se nos acabó el tiempo. Esa noticia final me apena mucho porque si fracasa el gobierno, ahora mismo fracasamos todos y todos tenemos que apostar por ese pacto, ¿verdad? Ese pacto para que las cosas salgan mejor. Gracias al licenciado José Rijo Presbot, a Julio por reintegrarse a nuestro programa, ¿verdad, Julio? Que nos tenías abandonaditos. Y a ustedes, amigos, por sintonizarnos y será hasta la próxima. Bueno, adiós.